empezamos el ciclo de charlas magistrales que realizamos cada año de la mano del Cabildo de Gran Canaria, en concreto la Sociedad de Promoción Económica. Empezamos el año 2024, ha venido cargado de nuevas directivas, nuevos reglamentos, y dentro de estos reglamentos pues, se nos plantean, sobre todo en la SEDAR, en los centros de tratamiento de aguas residuales, un nuevo paradigma, y al final el objetivo es convertirnos en ecofactorías, donde se maximice la obtención de nutrientes, donde además de la obtención de nutrientes consigamos pues, minimizar el impacto ambiental, todo ello dentro de una neutralidad energética y sobre todo teniendo en cuenta los gases de efecto invernadero. Para eso hemos traído hoy a Irene García Delgado. Ella es ingeniera agrónoma, ella además tiene varios másteres en, corrígeme si me equivoco, en impacto ambiental y en tratamiento de agua. Además tiene un posgrado en tratamiento de agua. Inició su carrera en la investigación agrícola y posteriormente ha trabajado en gestión de residuos, valorización de lodo, y tras 15 años en ese ámbito, pues ahora es la responsable de ecofactoría en Veolia. Y sin más, pues ella misma. Gracias. Bueno, lo primero, gracias al ITC por permitirnos compartir nuestra visión en este sentido, la de Veolia, y gracias a todos vosotros también por venir, por arañar un poco de tiempo a nuestra vida privada, todos, porque bueno, para mí esto es interesante por poder compartir con vosotros, por este rato de compartir, de experiencias o puntos de vista sobre esto. Entonces, bueno, no tenemos mucho tiempo y lo que querían tratar en el ITC es ambicioso, así que vamos a intentar. A ver, es lo que comentaba ella en la introducción, tenemos un reto importante por delante en el ciclo del agua, no solo en la depuración, porque esto es un ciclo y se llama ciclo por algo porque unas partes afectan a las otras siempre. Entonces, tenemos una nueva regulación en potabilización, en reutilización, en depuración, con la nueva directiva que comentaremos un poquito hoy, y se nos suele olvidar en general cuando hablamos de depuración, pero hay un nuevo Real Decreto que regula el uso de los lodos, y las depuradoras son fábricas de lodos. O sea, no podemos pensar en una depuradora sin pensar qué vamos a hacer con los lodos. De hecho, deberían diseñarse aguas arriba, ¿no?, en función de ese posible destino. Con lo cual, pues si pensáis en esto, es que abordamos unos años interesantes por delante en las que todo va a cambiar bastante. Son estas normas las que he comentado, ¿vale? La directiva es la única que está pendiente de transponer, el resto de regulación ya la tenemos en vigor y bueno, adaptándonos. La de reutilización del agua, por comentar muy brevemente los aspectos más importantes de cada una sin profundizar. Bueno, regula la producción y suministro. Su objetivo fundamental es promover la reutilización del agua y protegiendo el recurso agua, claro. Novedades más importantes, o sea, el régimen de concesión ya existía, de usuario, pero es verdad que establece unos trámites parecen más complicados, pero en realidad al final va a ser todo más transparente y sobre todo asegura más la calidad final para los diferentes usos, que eso estaba muy complicado en la anterior norma y esto, aunque parezca que nos va a costar al principio adaptarnos con los planes sanitarios, etcétera, yo creo que al final viene a ordenarlo bastante bien. La novedad más importante, que la producción y suministro va a requerir autorización y que vamos a necesitar los planes sanitarios de los que habréis oído hablar y que ya se están trabajando para todos los usos. El año pasado era solo para uso agrícola, pero ahora es para todos los usos el requisito de los planes sanitarios. Bueno, sí, no nos entretenemos mucho más aquí. Bueno, una cosa que me parece aquí importante es que ahora corremos el riesgo, o se habla de la posibilidad de que se reclame el uso de agua por la situación de escasez que vivimos desde muchos ámbitos, pero lo cierto es que aquí se protege al titular de la autorización de vertido como primer usuario y potencial concesionario.
¿vale? Con lo cual aquí los municipios, nuestros municipios, pues bueno, tendrían ese derecho primero para sustituir con agua regenerada un uso actual. Bueno, esto es lo que os venía a comentar de los usos. No quiero entretenerme aquí, pero es mucho más fácil de aplicar. Otra cosa serán las tecnologías que nos permitan llegar a estas calidades, pero es mucho más fácil que aplicar que la anterior reglamentación. Por una cosa fundamental, porque las calidades se basan en el nivel de E. coli y ahora la calidad C para cualquiera de los usos es la misma en todos los casos, con lo cual vamos a poder tener plantas regeneradoras que ofrezcan agua de una determinada calidad para múltiples usos para diferentes concesionarios. Entonces, yo creo que esto ha venido a simplificarlo, ya veremos a ver cómo somos capaces de aplicarlo y de llevarlo a cabo, pero bueno, simplifica bastante el enfoque y la estrategia de las depuradoras, porque ahora calidad C va a ser siempre C con los mismos requisitos de niveles para cualquiera de los usos. Entonces es bastante, bueno, yo creo que era un paso importante que había que dar. La otra que he comentado y que es muy importante, está pendiente de transponer, y aquí el Ministerio y los grupos tenemos un trabajo importante que hacer porque es corto el plazo que han dado y mucha la ambición. Entonces, ¿por qué la Unión Europea redacta esta nueva directiva? Porque aunque la anterior mejoró la calidad de las aguas notablemente, sigue habiendo bastante contaminación. Y los ensayos que se hacen siguen, y los análisis de contaminación de agua siguen siendo, pues bueno, que necesitamos mejorar en ese sentido. Tenemos que adaptar la regulación de aguas también al Pacto Verde. O sea, si Europa tiene un objetivo net cero para 2050, pues tiene que repercutirlo, esa ambición y ese objetivo, a todos los sectores. Y la depuración, el ciclo integral del agua es uno de ellos, por supuesto. Y también hay que adaptarlo a las nuevas necesidades. A nivel, bueno, lo más comentado es el tema de a las nuevas necesidades en cuanto a calidad, sobre todo, ya el tratamiento de contaminantes emergentes, bueno, ahora lo veremos. Entonces, con esta necesidad, sobre todo la directiva abarca temas de calidad, temas de gases de efecto invernadero que hasta ahora no se contemplaban en el ciclo del agua, y bueno, la gobernanza, mejorar la transparencia y el acceso al saneamiento. Los objetivos son estos, luego se concretan en un montón de artículos, pero sobre todo tienen mucho impacto la mejora de la calidad desde el punto de vista ambiental y de salud humana, que es la primera vez que abordan la calidad desde el enfoque One Health que se define en la directiva. O sea, solo hay una salud, no hay un impacto ambiental y un impacto sobre la salud. La salud se mira desde un único enfoque, la reducción de los gases de efecto invernadero y, bueno, ya lo hemos comentado, mejorar la transparencia en el sector. Lo de la vigilancia epidemiológica es un artículo importante que tenemos que estar todos preparados para futuras epidemias como las que vivimos y lo que aprendimos de ella, pues bueno, para poder monitorizar y tomar decisiones que se vio que era de radical interés conocer a través del agua residual cómo podíamos actuar desde el punto de vista sanitario. Nos da mucha información el agua residual y esto queda reflejado en la directiva. Y luego un tema también muy polémico, sobre todo en algunos sectores, es la aplicación del principio que contamina paga con la responsabilidad ampliada del productor. Otros sectores lo tienen implantado hace tiempo, en agua no lo habíamos vivido y está todo el mundo pues preocupado de cómo se aplica. Por tratar por encima bueno, en relación, hay muchos artículos y es muy de detalle, pero por tratar por encima los que más nos afectan, que es en depuración, en ecofactorías, diría, en la estrategia de ecofactorías, la contaminación y la neutralidad energética, son un poco los artículos que voy a mencionar, hay muchísimos otros, por supuesto. La necesidad del tratamiento secundario, ¿vale?, de disminuir la materia orgánica biodegradable, aquí cumplimos en España mayoritariamente, aunque seguimos pagando una sanción a la Unión Europea por no cumplir la directiva del 86, creo que es, no, del 91, eso es, del 91. Entonces, bueno, estos son los plazos y los niveles de reducción que tenemos que conseguir.
es mayor el plazo si el vertido es a mar, pero aún así equipara todas las instalaciones con diferentes plazos según los habitantes equivalentes de las instalaciones, las aglomeraciones urbanas, vamos. Otro tema muy conflictivo en todo el tiempo de desarrollo de esta norma ha sido la eliminación de nutrientes. Nosotros ya lo teníamos en algunas instalaciones, sobre todo en las de vertido agua superficial, por los planes hidrológicos de cuenca, etcétera, pero y ha sido por lo que nos trasladan desde el Ministerio bastante negociado la ambición de eliminar fósforo y nitrógeno de todas las aguas residuales. Para las más de 150.000 habitantes equivalentes, el 30%, claro, esto es un objetivo, desde el punto de vista de directiva, es un objetivo a nivel país. Luego veremos a ver cómo se transpone aquí y cómo se distribuye entre todos este objetivo. Entre comunidades autónomas, entendemos que será, pero bueno, ya se verá. Entonces, y aquí el nivel de nitrógeno, habéis visto que baja muchísimo, bueno, baja respecto a la del 91, del 10 al 8, pero sobre todo también baja el del fósforo a 0,5 para las demás de 10.000 habitantes, de 150.000 habitantes equivalentes. Esto, bueno, no va a ser fácil de cumplir, lleva detrás unas inversiones tremendas y se ha reclamado mucho desde los países de la cuenca mediterránea y atlántica que no se podía hacer tabla rasa con las depuradoras que vierten a los mares del norte o báltico, que son llanuras inundadas, equipararlas a las de aquí con la capacidad de dilución del Atlántico y del Mediterráneo. Entonces, después de todos esos debates y negociaciones, la Unión Europea ha dejado un cierto margen, no sabremos cómo se aplicará después, un cierto margen a excepciones en estos tratamientos. Uno de ellos nos afecta mucho a nosotros como un país que requiere y por su situación de estrés hídrico mucha agua regenerada, es que si el agua regenerada, o sea, la depuradora va a regenerar el 100% de su agua, no tendrá que cumplir la eliminación de nutrientes. Y tiene todo sentido, ¿no? Porque ese cultivo también se va a abonar, entonces no tiene mucho sentido. Otra cosa será cómo somos capaces de justificar que esa excepción, o que si el 100% del agua no se regenera, la depuradora tiene que ser capaz de almacenar ese agua sin eliminación de nutrientes. Bueno, de momento, para contentar a todos, han dejado esa excepción como posible a decisión de los Estados miembros y de las autoridades que toquen en cada caso. Y luego, pues sí se demuestra también que no tiene afección al medio. Entonces, bueno, ¿será fácil de demostrar, difícil de demostrar? ¿Qué vamos a necesitar para demostrarlo? Pues todavía no lo sabemos. Bueno, otra cuestión importante para las más pequeñas, no para las grandes, solo se aplicará a las zonas sensibles. Entonces, el listado de zonas sensibles nos lo tienen que proporcionar para 2027, y eso está a la vuelta de la esquina. Y claro, por lo que conocemos de otra normativa, sobre todo la agraria, la de lodos, de los análisis que se han hecho por contaminación de nitratos y de fosfatos en las aguas subterráneas y superficiales, las zonas sensibles a la contaminación por nitratos ya están definidas aquí y cada vez son más. O sea, yo de hecho creo que es minoritarias las zonas que no lo son. Entonces, bueno, esto de las zonas sensibles, que parece que vale, solo aplica a estas, pues es que estas a día de hoy son mayoritarias, con lo cual es una excepción un poco trampa, un poco trampa, no es tal. Y luego el famoso artículo 8 de los tratamientos cuaternarios para eliminar microcontaminantes. Aquí, en estos plazos de tiempo, hasta 2045, será obligatorio igual para las poblaciones, para las aglomeraciones urbanas de más de 150.000 habitantes equivalentes, y el resto, igual que en el otro caso, solo si vierten a zonas de riesgo. En este caso no tienen que ver con la contaminación, sino con el uso de ese agua, si es para captación de agua potable, si es para la cría de moluscos y para baño. Entonces, en ese caso, les aplicará también la necesidad del tratamiento cuaternario. Que aquí no hay niveles, lo que exigen es la eliminación del 80% de
varios de estos contaminantes. Tienen que ser de las fáciles de tratar el doble que de las fáciles de desechar. Entonces, habrá que analizar en cada sistema cuáles hay y comprometerse a la reducción del 80% de estos contaminantes. Aquí lo que se ha visto también, y nosotros estamos desarrollando, bueno, analizando muy bien las redes y los puntos principales de este tipo de contaminación, lo que se ha visto también es que pueden ser muy útiles los tratamientos descentralizados. Es decir, gracias a la monitorización de redes y a análisis en toda la red, lo que se ha visto es que hay unas zonas donde estos contaminantes están mucho más presentes, en concreto en las zonas alrededor de los hospitales. Entonces, un tratamiento descentralizado en el sector, descentralizado de la depuradora, en el sector que tenga te permite una escala de la tecnología que sea de membranas o la que se considere en cada caso, de menor escala que si la implantas en la depuradora y serviría para la reducción de este 80% que se exige. El tema que comentábamos antes de la responsabilidad ampliada del productor se enfoca precisamente a este punto. En principio, los productores, bueno, o los que ponen en el mercado, que aquí hay debate, yo no soy un especialista en esto, pero bueno, hay debate respecto a que los que ponen en el mercado más de 1 tonelada de medicamentos y de cosméticos tendrán que financiar el 80% de estos tratamientos, no solo del tratamiento, sino también del seguimiento del cumplimiento, porque claro, esto lleva una monitorización y un control detrás para demostrar el 80% importante. Entonces no es solo del tratamiento, es también de todo el control de su cumplimiento. Y luego el otro tema muy importante y también bastante crítico para las depuradoras es la neutralidad energética, ¿vale? Aquí, bueno, aparte de las auditorías energéticas que se van a pedir cada 4 años a las depuradoras para más de 100.000 y a partir del 28 y para más de 10.000 a partir del año 32, la ambición de la neutralidad, pues no, a día de hoy no se ve claro que ni siquiera en las de la primera, del primer, digamos, escalón de cumplimiento para 2030 se pueda llegar. Aquí hay estrategias, ahora las comentaremos, para poder llegar ahí, pero bueno, es ambicioso y aquí también va a depender de cómo nos piden el cumplimiento en la transposición, si es a nivel país, a nivel, bueno, o sea, la directiva lo exige a nivel país, obviamente, luego como nos lo exijan a nosotros será otra cuestión y un tema que limita, claro, para que realmente se implementen soluciones de generación y autoconsumo, limita la compra de energía renovable al 35%, o sea, no vale consumo todo lo que quiero y compro energía verde con certificado y listo. No vale, eso no vale. Nosotros, bueno, pensamos que sin la digestión anaerobia, que tradicionalmente se asume para instalaciones de un cierto tamaño, es un elemento importante a desarrollar a pequeñas escalas, ya se están haciendo piloto y sobre todo centralizando el tratamiento ahora lo vemos con un poco más de detalle esto, pero bueno, la digestión anaerobia va a ser una pieza clave en el objetivo de la neutralidad energética de las depuradoras. Bueno, otros artículos que también tienen que ver con el ámbito de cofactorías, el de la reutilización del agua, tampoco dice nada que no nos exijan en el Real Decreto que hemos comentado, pero bueno, también la idea de la directiva es potenciarla. Y luego la valorización de los lodos y recursos. Es muy importante lo que dice aquí, aunque no se suele poner, la gente focalizada en tratamientos de agua no suele poner el foco aquí porque se centra en la calidad del vertido, pero esto va a ser muy importante, porque aparte de que nos piden, por supuesto, esto queda un poco raro, pero es que está así escrito, lo de maximizar la minimización, o sea, tenemos el objetivo de minimizar los residuos que generamos, los lodos concretamente, que es el principal residuo de las depuradoras, pero sobre todo dice que nos obligarán a fomentar la recuperación de recursos y a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los lodos sea conforme a la jerarquía de residuos. O sea, eliminar no es una opción para los lodos y nos lo van a exigir.
En Canarias es el destino principal de los lodos a día de hoy y eliminar ya no va a ser una opción. En otros países, por ejemplo, en el centro de Europa, Alemania y Holanda, incineran la mayor parte de sus lodos y van a tener un problema también aquí, porque les van a obligar a recuperar el fósforo. De hecho, en Alemania, adelantándose a la directiva, creo que será en 2016 que entra en vigor una norma de ellos para recuperar el fósforo, que es un elemento crítico para recuperar el fósforo, o de las cenizas después de incinerar o del lodo antes de los hornos. Entonces, el fósforo es un elemento crítico a nivel mundial y no lo vamos a poder ni eliminar por incineración y luego hacer lo que se haga con las cenizas en cada caso, ni eliminarlo en vertederos. Y además aquí se han dejado un elemento normativo, yo no soy jurídico, pero que es que no se tienen que, o sea, los actos delegados son herramientas que se dejan porque todavía a lo mejor no hay la madurez tecnológica o no hay el conocimiento suficiente o no han llegado a acuerdos concretos, pero cuando saquen el acto delegado respecto a esto será como un reglamento, o sea, será obligado cumplirlo desde el día que toque, no requerirá transposición, con lo cual nos va a aplicar. En la península no tiene mucho impacto porque la mayoría del lodo se valoriza en agricultura, con lo cual se está aprovechando este fósforo como nutriente, directamente vía compostaje, otros tratamientos, pero se aprovechan los nutrientes del fango. Luego, otro tema también interesante va a ser todo el seguimiento y control de, por supuesto, el cumplimiento de todos estos nuevos requisitos que hemos visto, pero también de muchas otras cuestiones que darán lugar a futuras regulaciones, segurísimo. Tenemos que monitorizar estos 3 gases de efecto invernadero, que son los principales, y los 3 nos afectan a las depuradoras. Por supuesto, CO2, metano y nitroso, que es nuestro principal gas de emisión de efecto invernadero, más que el consumo de energía. Bueno, dependerá del consumo de una depuradora, pero la superficie del reactor biológico es el principal impacto en gases de efecto invernadero de una depuradora. Y ahí, hasta ahora, podemos eficientar energéticamente las plantas, pero variar la superficie del reactor biológico hasta ahora no era algo que teníamos en cuenta, con lo cual aquí tendremos que avanzar bastante y estudiar y conseguir más datos. Y luego, bueno, otro tipo de contaminantes, PFAS, microplásticos, pues por supuesto, en la regulación de lodos de uso agrícola ya se incluye el análisis de contaminantes orgánicos persistentes y de microplásticos. Aquí también nos tiene que acompañar los sistemas de medida, que no están tan claros los que hay de medida ahora de microplásticos. Entonces, bueno, aquí la tecnología y los laboratorios tendrán que avanzar. Y luego esta es la otra que os comentaba, que aunque no suele tenerse mucho en cuenta cuando se habla de depuradoras, es importantísima, la de nutrición sostenible de los suelos, que nos aplica también desde el año pasado y que por primera vez, y la menciono sobre todo por esto, regula, por supuesto, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitrógeno y fósforo, igual que nuestros vertidos de las depuradoras, pero sobre todo por primera vez tiene en cuenta también las emisiones en los abonados de los cultivos, con lodos o con cualquier otro. Entonces, el tema de las emisiones y, por supuesto, analizar las impurezas y los contaminantes orgánicos persistentes. Entonces, todas estas 3 normas que acabo de comentar son las que van a redefinir el futuro de la depuración y que tendremos que redefinir entre todos cómo van a ser las futuras depuradoras. Entonces, es muy importante tener en cuenta y tienen en común 3 cosas, la contaminación, por supuesto, y las emisiones. Las 3 ponen el foco en eso. Entonces, pues ahí es por donde tenemos que avanzar. Oye, por supuesto, si alguien quiere intervenir o decir algo, sin problema me cortáis y comentamos, aunque luego creo que tenemos un ratito para comentar, pero bueno, si alguien quiere interrumpir. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, es que la regulación es la parte más aburrida realmente de todo esto, es el marco, nos va a tocar, pero ecofactorías es mucho más que cumplir con
con las leyes que nos va a tocar sí o sí, eso no podemos elegir, sí que podemos elegir cómo. Entonces, os comentaba este punto importante de las emisiones porque, bueno, lo habéis visto, nos obligan a medirlas y a mitigarlas. Entonces, mejor que sepamos de dónde nos vienen para trabajar en este sentido. A ver, las emisiones pueden ser, no sé si estáis muy familiarizados, pero por hacer un breve resumen, las de alcance 1 son las emisiones directas, que en el caso de las depuradoras son de metano y de nitroso por el proceso de nitrificación-desnitrificación, ahora lo veremos, y de metano, pues por la propia fermentación del lodo. En general no hay muchas de metano, porque si no hay fugas en las líneas de gas y en los digestores no debería haberlas, pero si las hay las tenemos que detectar, pero vamos, son muchísimo más las de nitroso, porque además ahora lo veremos, tiene mucho más poder de efecto invernadero el nitroso que el metano, incluso que el CO2. Luego las de alcance 2 son las emisiones indirectas, que tienen que ver con el consumo de energía que nosotros hacemos en las depuradoras. ¿Cómo mitigamos estas? Siendo más eficientes y consumiendo menos, o generando, que nos hace consumir menos. Entonces, claro, hasta ahora estas las solucionábamos comprando energía verde, con su certificado de origen, que tampoco eran muy caros, con certificado verde, pues oye, estas las teníamos controladas, pero claro, esto ya no va a valer, lo hemos visto, van a poner el tope en el 35%, con lo cual, pues bueno, este punto de alcance 2 hay que trabajarlo. Las indirectas tienen que ver con el consumo de energía eléctrica, por eso son las de CO2, por el CO2 que emiten los generadores de la energía que nosotros compraremos para consumir en las depuradoras. Y luego las de alcance 3, que son las emisiones indirectas, que tienen que ver con pues toda la cadena de valor asociada a la depuradora, o sea, tanto la de los productos que nos vienen, que lo más típico es hablar de las emisiones de los químicos que consumimos, o de la gestión de nuestros residuos, son las principales, de los lodos, principalmente por volumen de residuo generado, esas son las principales. Y luego se suele hablar de otras que no en todas las metodologías están contempladas, pero que yo creo que son bastante importantes, son las emisiones evitadas. Se plantea que las depuradoras pueden ser generadoras de recursos. Entonces, las emisiones evitadas serían, si nosotros generamos, por ejemplo, fertilizantes, esa parte de las emisiones que nosotros le evitamos al que usa ese fertilizante biobase, en vez de uno de síntesis, serían esas emisiones evitadas. Si nosotros aportamos, por ejemplo, arena para fabricar, arena de nuestros pretratamientos, para fabricar materiales, el usuario, el fabricante de esos materiales, tiene una parte de origen renovable de sus materias primas. Esas serían las emisiones evitadas, el alcance 4. ¿Vale? Entonces, si nosotros ponemos ese tipo de productos, deberíamos reivindicar que también estamos ofreciendo a la sociedad y a otros actores que se reduzcan sus emisiones por utilizar los productos que somos capaces, no que seremos, que somos capaces de generar a día de hoy en las depuradoras. Entonces, esta es ahí un poco la foto de las emisiones de las depuradoras. Bueno, aquí la compra de electricidad, las emisiones de nitroso son las principales, ¿vale? De los alcances 1 y 2. Bueno, lo hemos ido comentando y aquí un poco las estrategias para mitigarlas las iremos viendo. Las de nitroso, que es yo creo que sobre la que menos conocimiento tenemos, porque las demás nos las han, bueno, casi todo el mundo está familiarizado con el tema del CO2, a lo mejor un poquito menos con el del metano, que viene pues sobre todo de la agricultura, de la ganadería, pero las de nitroso, el sector de la depuración es responsable de gran parte de estas emisiones y tiene un efecto invernadero que es 265 veces el del CO2. Ya sabéis que el PCC, el panel de expertos en cambio climático, estableció esta medida basada en comparar todos los gases de efecto invernadero respecto al CO2 para saber el impacto que tenían los diferentes gases. Entonces, el nitroso tiene mucho mayor efecto invernadero que el CO2 por su capacidad de persistencia en la atmósfera y de absorber energía. Y luego están el cuarto grupo de gases de efecto invernadero, los fluorados, pero mira, de ese por lo menos en las depuradoras nos libramos, ese no nos toca. Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que pasa? Que el nitroso no sabemos mucho. Nosotros hemos estado haciendo cálculo, nosotros en Veolia utilizamos, no tenemos la obligación, pero por supuesto nuestro compromiso es reducir emisiones y se usa la metodología de IPCC. Y en algunas instalaciones, que no tienen tratamientos de mucho consumo, es que el nitroso es el principal gas de efecto invernadero, con los factores de emisión además que ellos nos ofrecen. Entonces es que da igual lo que consumas, da igual lo que hagas, la superficie de tu reactor biológico es el mayor impacto en gases de efecto invernadero en una depuradora. Y no tenemos ni idea a día de hoy de cómo controlarlo, de cuáles son las estrategias de explotación de la depuradora que pueden hacer que se minimice. Entonces, aquí hay mucho... De momento nos obligan a medirlo, que tampoco hasta ahora se medía. El CO2 sí, el metano sí, hay detección de emisiones fugitivas, un montón de tecnologías, cámaras termográficas, modelos matemáticos. Pues de nitroso, nada de nada. Dinamarca es el país que se ha adelantado aquí en este sentido y ahora vemos cómo lo han hecho ellos. Pero aquí hay mucho, mucho por hacer y muchos datos que recopilar para ser capaces de minimizar los gases de efecto invernadero en las plantas. Bueno, tampoco me enrollo aquí, ¿vale? El nitroso se emite en los reactores biológicos, como os decía, en el proceso de nitrificación, desnitrificación, por proceso incompleto también. ¿Qué se ha visto en los ensayos que se han hecho hasta ahora? Que depende muchísimo la emisión del tipo de proceso, de las condiciones ambientales, de la carga, con lo cual no nos vale que nos den un factor de emisión para todas las depuradoras de todo el mundo en todos los municipios, no. Nos interesa como sector reivindicar que los aspectos locales y puntuales de una depuradora, de su propio tratamiento y de su entorno, son importantísimos y tenemos también la obligación de medir para demostrar que los factores de emisión que nos están adjudicando son probablemente menores. Y además hay un ejemplo que, bueno, es que hay un ejemplo muy ilustrativo, esto ahora viene. Aquí hemos hecho ensayos nosotros de medidas en continuo de nitroso, pero también revisando la bibliografía, lo que se ha concluido, o lo que concluyen la mayoría de estudios que se han hecho, es que, como os comentaba, las diferentes tecnologías de tratamiento tienen factores de emisión muy diferentes. O sea, en general, los fangos activos tienen una emisión de nitroso menor que los de alta carga. ¿Vale? Los biofiltros, AMOS, bueno, esos son unos ejemplos. La buena noticia aquí es que la mayoría de las EDAR tienen estos y no los otros, pero con los otros los tenemos que gestionar igual y tendrán su sentido en muchas ocasiones. Lo que tenemos que conocer es cómo los emitimos para establecer estrategias de operación. Bueno, esto viene a ser uno de los ensayos que hay, que se ve claramente, ¿vale? Esta es la emisión de nitroso medida desde el año 18 al 23, ¿vale? O sea, no es regular a lo largo de todo el año. Aquí se ve claramente que en las épocas de verano de más temperatura, pero no solo ese es el factor, se ve por allí las emisiones son mucho mayores, ¿vale? Es concluyente el tema ambiental. A lo mejor aquí en Canarias, que no hay tanta diferencia estacional, pues oye, a lo mejor esto no afecta tanto, pero desde luego en muchísimas depuradoras sí. Y esto es también un estudio nuestro interno en el que, fíjate, son las emisiones de NO2 de dos EDARes tipos con las diferentes metodologías. Entonces es que, o sea, ¿quién nos puede poner objetivos con esto? Si no tenemos datos y cada metodología de cálculo para dos depuradoras iguales nos da estos niveles de emisión, nos van a pedir reducirlas, pero si no sabemos ni las que tenemos. Entonces, esto es una parte muy importante, tener datos. O sea, no todas las plantas son iguales, hay que medir y no tenemos datos. No tenemos datos a día de hoy. ¿Ves? Este es el ejemplo que os comentaba antes, que con el factor de emisión, ¿ves? Un biofiltro y un fango activo, con los factores de emisión que nos da IPCC, que ha ido además subiendo. O sea, que ahora el factor de emisión por el que tenemos que multiplicar la eliminación de nitrógeno es de 1,6. Pues esto es lo que os digo. La principal emisión de una depuradora es el nitroso.
y no sabemos qué estrategias de gestión establecer para minimizarlo. ¿Vale? Y en un fango activo serían 573 toneladas equivalentes de CO2, o sea, es de nitrógeno, pero se mide siempre todos los gases de efecto invernadero en equivalentes de CO2, y 2.400 en el caso de los biofiltros. Pues hombre, aquí si nos van a pedir en un futuro objetivo de descarbonización, la tecnología importa mucho, para el consumo también. Entonces, esto es lo que os comentaba de Dinamarca. Ellos se impusieron un objetivo mucho más ambicioso que el de la Unión Europea para conseguir pues, reducir sus emisiones de CO2. Hicieron un plan nacional de clima y entonces una de las líneas de financiación fue hacer un estudio intenso de las emisiones de nitroso. Gran parte de la información que trabajamos ahora es por el estudio que ellos hicieron y también permitió desarrollar tecnología más fácil de aplicar a nivel sensórica que la que había antes, que eran las campanas estas enormes que chupaban los gases. Entonces ahora estos sensores miden el nitroso en agua y hay equivalencias con el nitroso en atmósfera. Entonces ellos hicieron una campaña que duró 3 años, creo, en bastantes instalaciones con diferentes tratamientos y sus conclusiones fueron que las emisiones, los sensores los pusieron en diferentes, está muy bien explicado, tienen muchos documentos que difunden estos estudios, entonces explican dónde hay que poner exactamente los sensores dentro del reactor para identificar bien, hicieron muchas pruebas y una de las conclusiones es que hay que medir en continuo, que no vale con medidas puntuales y que los factores de emisión, que los factores de emisión son mucho menores en todos los casos para todos los tratamientos de lo que nos ofrece IPCC. Con lo cual, pues yo creo que como sector nos interesa bastante avanzar aquí. Actuar, por supuesto, queremos actuar, pero tenemos que actuar con datos, o sea, tenemos que actuar con conocimiento de nuestros sistemas concretos. Es que no nos vale lo de otras depuradoras y otros entornos. Nos vale su curva de aprendizaje, lo que sí vale y lo que no vale, pero las medidas tienen que ser las nuestras para establecer estrategias de control. Hasta ahora, aunque ahora es la siguiente parte de todo esto, una vez que hemos analizado en continuo, que conocemos cuándo, en qué condiciones atmosféricas se emite más, qué tratamientos se emiten más, pues oye, establecer estrategias de control de proceso que se está estudiando cómo implementar en los sistemas avanzados de control en línea. ¿Vale? Los controles avanzados será de la aireación, los sensores de nitroso en el futuro serán un sensor más, igual que los de amonio, nitratos, redos, etcétera, oxígeno, serán un sensor más que se tendrá que integrar en la estrategia de control. Se ha visto también una correlación importante entre la carga de los reactores y la emisión, eso parece razonable. Y bueno, yo creo que aquí es una línea en la descarbonización que nos ponemos como objetivo y que siempre pensamos en la energía y en el consumo energético, que obviamente sí es muy importante, pero aquí hay bastante trabajo por hacer. Y aquí un poco ya, no sé si me he dejado mucho tiempo para lo importante, no sé si me he dejado tiempo suficiente. ¿Por qué ecofactorías? Porque el contexto que hay, aparte del normativo que hemos visto, el contexto que hay es el que es. La necesidad de descarbonización por objetivos climáticos, el empeoramiento de las masas de agua, la pérdida de biodiversidad, el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre sobre su futuro, incluso de suministro, la necesidad de aportar recurso y de proteger el recurso agua natural. Este es el contexto. Y desde las depuradoras podemos, es el único camino, necesitamos hacer frente a este contexto y adaptarnos a él. ¿Cuál es la ruta? Antes se hablaba nosotros hablábamos de biofactorías cuando aplicábamos los principios de economía circular a las depuradoras. Es decir, vamos a intentar ser más eficientes, generar energía, pensando en una depuradora como un espacio aislado y bueno, que quitaba contaminación, consumía recursos, vamos a intentar minimizar el impacto, pero no mirábamos para afuera. La evolución de ecofactorías
la idea de la evolución de ecofactorías es esa exactamente. O sea, pensar en el entorno en el que está ubicada la depuradora y buscar cómo ser un vector ambiental de ese entorno. Es decir, cómo podemos, por supuesto, eliminar la contaminación del medio, que es la razón de ser principal de una depuradora, por supuesto, pero cómo podemos ayudar a los municipios en los que están estas depuradoras a conseguir también sus objetivos ambientales, por supuesto, de descarbonización, de gestión de residuos y también, ¿por qué no?, de generar recursos alternativos de materiales que se utilizan en esos entornos. Pueden ser fertilizantes, pueden ser materiales para construcción. ¿Por qué no? O sea, ya se está haciendo en muchos sitios, esa es la evolución, la única posible en realidad, es como lo vemos nosotros. Entonces, esa integración de la depuradora que ayuda a su entorno en el contexto de ese entorno, no vale extrapolar la solución de otra depuradora a una de otro sitio, tiene que ser un análisis de esa y de su entorno. Esta es la clave y la diferencia para nosotros y la evolución que vemos y en la que estamos trabajando, o sea, descarbonizar las ciudades, no solo las depuradoras. Y hay ejemplos claros, ahora comentamos alguno, en los que se puede hacer. De hecho, un ejemplo, mira, ayer precisamente, lo comentábamos antes, estuve en Sevilla, que vamos a empezar a operar la depuradora de Copero, es la depuradora más grande de Sevilla. Y ellos no lo llaman depuradora ya, lo llaman complejo ambiental, ya no es una depuradora. Una de las partes de este complejo ambiental es una gran depuradora que, por supuesto, tiene sus objetivos de calidad, pero es un complejo ambiental, ¿por qué? Porque ellos se han impuesto el objetivo de alcanzar el autoconsumo 100% y lo van a conseguir tratando residuos de fuera. Tenían capacidad en digestión cierta, vamos a subir los sólidos con los que vamos a entrar al digestor para ser capaces de introducir en la depuradora unas 150.000 toneladas de material biodegradable del entorno, de fábricas de aceite, de residuos orgánicos de Merca Sevilla, y con esto se va a conseguir probablemente más del 100% del consumo de la depuradora y probablemente del centro de compostaje que tiene adscrito. Entonces van a tratar residuos o en la depuradora líquidos o semisólidos y en el centro de compostaje, en la planta de compostaje. Entonces ellos ya, Emasesa, que es la empresa pública que titular de esta depuradora, no visualiza la planta como una depuradora, sino como un complejo ambiental. Entonces ahí tienen un problema, no llaman al vertedero con las naranjas de los parques de la ciudad, no llaman al vertedero, llaman a la depuradora. Porque la depuradora se ha posicionado como un actor importante en el tratamiento de residuos de esa zona. Y además han dicho, ¿por qué se van a ir los residuos a una planta de biometanización privada si yo también necesito descarbonizarme? Y son mis residuos orgánicos. Los mismos habitantes que generan ese agua residual generan esos residuos orgánicos. Esa es su visión que han plasmado en esta licitación y bueno, os invitamos a visitarla, el complejo ambiental Copero, si tenéis interés. Entonces, toda esta teoría un poco de las ecofactorías, ¿cómo se concreta? Pues para nosotros en estos ejes, en estos 4 ejes de acción, por supuesto la descarbonización, la reutilización de agua, la valorización de los recursos y calidad. Todo esto bajo el paraguas del eje transversal que es la digitalización, que se puede ver como un medio o un fin. Ahí hay debate, pero bueno, nosotros entendemos que sin digitalización difícil será conseguir estos objetivos y avanzar. Todo esto con el objetivo, pues eso, de contribuir a la transformación ecológica de las ciudades, no de las depuradoras. Ejemplos o estrategias, digamos, de descarbonización en la parte de energía. Monitorizar los consumos y controlar el rendimiento de las instalaciones, o sea, no vale apuntar ahí en una tablilla, no, hay que tener monitorizados exactamente todos los procesos, porque ahí es donde vas a encontrar la eficiencia cuando veas los desvíos y cuando te compares con otros. Los controles avanzados de los procesos, sobre todo en el reactor biológico, o sea, plantas que estaban muy optimizadas con un control avanzado de la aireación han conseguido mucha más seguridad en la calidad del vertido,
pero también eficiencias muy importantes. Y en estos controles avanzados todavía más cuando se hibridan diferentes fuentes de generación. O sea, con estos controles que se están implantando, son módulos de control adicionales a los de la aireación del reactor biológico. Claro, cuando tú tienes una depuradora, un motor de cogeneración con tu gasómetro y otro tipo de generación que suelen ser energía solar fotovoltaica, pues claro, lo que no puedes, o sea, tienes que gestionar la energía y las horas de funcionamiento de tu motor de una forma diferente. Entonces, estos módulos hacen que este control sea mucho más eficiente, que no se desperdicie ni un kilovatio de toda la energía que somos capaces de generar. Y el funcionamiento de la planta y el funcionamiento del biológico se condiciona a estos dos elementos de generación, que son pues, la mayoría de las veces paneles solares y motores de cogeneración cuando hay digestión, obviamente, cuando hay digestión, claro. Esto es, es que es la receta de la abuela, consume menos y genera más, es que no hay otra. Entonces, en eficiencia, estas son las estrategias que mejores resultados se están dando, y en generación, claro, hablábamos que la digestión anaerobia es muy importante, se ve como un elemento clave en el que tendremos que avanzar. No solo las depuradoras grandes, ya se están analizando digestiones para pequeñas escalas, y sobre todo hay un punto importante en la estrategia que comentábamos antes del entorno, en el que podemos tratar residuos del entorno y justificar así la inversión que hasta ahora se asumía que en depuradoras, que solo tenía sentido en depuradoras grandes, tener un motor, tener un digestor, toda la ingeniería, la obra civil que requiere. Pues bueno, si lo dimensionas contando no solo con los lodos de tu depuradora, sino de unas cuantas depuradoras de al lado o de otros residuos orgánicos, esto empieza a tener sentido y te conduce a esa, o te ayuda a acercarte a esa neutralidad energética que nos piden. Que es un poco esto que comento de la codigestión. Bueno, estos son así, a modo de ejemplo de las estrategias que hemos dicho antes, los controles avanzados. Es que no hay color entre operar una planta con un control avanzado de aireación o sin él. ¿Vale? En cuanto al control en sí y a la eficiencia energética, que es los controles avanzados, aquí os he puesto otro ejemplo, hay diferentes módulos, pero otro también que da muy buenos resultados es el de también nos acompaña la sensórica para poder establecer estas estrategias. Con las sondas, uno muy típico y muy eficiente es con las sondas de Hash de fósforo, automatizar o controlar la dosificación de férrico. Pues es una cosa bastante sencilla de programar y con bastantes buenos resultados. De hecho, se está empezando a implementar, aunque la sonda es todavía un poquito cara, pero bueno, en algunos sitios interesa. Y este es el tema del control de la hibridación de tecnologías que os comentaba. O sea, no puede depender del jefe de planta que no, ahora pone el motor, ahora para, lo tengo por horas. No, pues si estás generando fotovoltaica, tienes que tener, y lo que nos estamos planteando también, hemos hecho análisis. Claro, hay zonas en las que la generación durante el verano, en las horas de sol, es tremenda y tenemos que parar los motores. Pero claro, seguimos generando biogás. Entonces aquí se ha hecho la comparativa en si nos interesan más baterías o gasómetros y merece la pena poner un segundo gasómetro en la planta y almacenar ese biogás para luego por la noche o cuando baja la curva ya de la fotovoltaica a meter motores. Otra cuestión que quería comentaros también, aunque no es de tanto impacto energético como lo que veníamos viendo, es que también va a haber un cambio de tecnologías. Hasta ahora a lo mejor buscábamos una determinada eficiencia, pero ahora esta no se justifica si no va acompañada de una eficiencia energética. Y estamos viendo un caso muy claro en los tornillos de deshidratación versus las clásicas Centris. ¿Vale? O sea, clarísimamente su ventaja es el consumo, pero también sus menores mantenimientos y dedicación de personal y, por supuesto, el tema de la emisión de sulfídrico. O sea, en una sala con un tornillo no huele, no hay que llevar ni detector.
y en unas centrífugas, 5 minutos. Pues voy a ir un poquito más rápido. Este es el tema que os comentaba de la codigestión. Nosotros estamos desarrollando o estudiando, intentando implementar plataformas de fangos, porque no solo por eficiencia energética, o sea, los fangos son el principal residuo de las depuradoras. Si conseguimos digerirlos, eliminamos una cantidad de sólidos considerable, con lo cual cumplimos con el primer principio de la jerarquía de residuos, que es minimizarlos. Además, cuando los fangos están estabilizados, según esta nueva norma que os he comentado, el Real Decreto de Nutrición Sostenible, los podemos utilizar en la agricultura sin estabilizar. La digestión anaerobia es un sistema para estabilizar admitido a día de hoy de momento. Nos permite en la península llevar los lodos a agricultura. Bueno, y aquí también, solo que no se hace, pero la regulación que le aplica es la misma. Y además, esa depuradora tiene potencial de conseguir un nivel de autoconsumo muchísimo mayor. ¿Vale? Aquí os he puesto una foto de una microturbina porque a veces a escalas pequeñas pues un motor pues a lo mejor no tiene sentido, pero las turbinas van desde 60 kilovatios, con lo cual, y además permiten, como pueden ir módulos de 60 en 60, adaptarse muy bien también a las diferentes condiciones estacionales y de carga dentro del año. Y esto de aquí son unos depósitos que tenemos. Esto es una depuradora nuestra en Riusec que trata los lodos de toda una mancomunidad de municipios centralizados en una sola instalación. Tenemos también otras plataformas, esta fue la primera. Y esos son depósitos para almacenamiento de sustrato líquido, para laminar el sustrato líquido, el material biodegradable líquido, que vamos laminando, que vamos metiendo a digestión. Entonces aquí llegan las cisternas con lixiviados de vertedero, por ejemplo, o con aguas de lavado de algunos procesos de industrias agroalimentarias. Las cisternas se enganchan aquí, se llaman estos depósitos. Se hace, por supuesto, previamente análisis de potencial de biometanización, test BMP para ver que no hay ninguna inhibición o que el material no lleva ningún otro componente que te pueda inhibir la actividad de la digestión. Pero bueno, una vez analizado el residuo, pues no se ha identificado ningún riesgo y el incremento de la producción de biogás es notable. Entonces, estas dos estrategias ya justifican los digestores donde antes no tenían sentido, por escala. Y bueno, luego hay otros sistemas de generación conocidos por todos que se pueden implantar en las depuradoras, pero para nosotros será clave en la neutralidad que nos piden el biogás, por supuesto. Esto es un ejemplo que os quería poner porque además siempre se piensa que estas cosas de las ecofactorías solo las consiguen las plantas enormes. Esta es la depuradora surchurriana. Trata 45.000 metros cúbicos al día, tampoco es tan, o sea, a ver, está bien, pero tampoco es tan grande, ¿no? Aquí probablemente las palmas, ¿cuánto puede tratar más o menos? De ese orden, ¿no? A lo mejor, no sé, bueno, pero vamos, que es mediana. Tiene una capacidad de autoconsumo del 130%, o sea, suministra a su entorno, a su municipio, un 30% excedentario de energía. Ellos lo hacen en forma de energía eléctrica, porque lo que tienen es cogeneración, pero podría ser redes de calor y frío, podría ser suministrar de calor a un barrio entero, a una industria o al polideportivo municipal. Da igual, el método de transformación, pero tú tienes esa energía, esa posibilidad de generarla y se debe aprovechar. Y hemos visto que se puede conseguir depuradoras que generen excedente de energía. Además, también hace falta tratar todos esos residuos orgánicos que a día de hoy no se están tratando. Entonces, ¿por qué se van a tratar en otros sitios? Se pueden tratar en las depuradoras. De hecho, cualquier otro proyecto, un vertedero, una planta de compostaje, una planta de biometanización, tiene un impacto social. Cualquiera de esos proyectos, que pensar en ampliar un poquito una depuradora, que ya de por sí tiene ese impacto, es como, vamos, yo creo que es un elemento a tener en cuenta. Bueno, de hecho, cada 2 años, se organiza es anual, en Valladolid el Salón Internacional del Biogás. Entonces, bueno, estos últimos años ha sido una cosa, antes íbamos 3 allí y estos últimos años, o sea, Repsol, Naturgy, unos stands allí, madre mía, una cosa. Pues este año
tuvimos que salir todos por la puerta atrás del Congreso. No pudimos salir por la puerta principal porque había una manifestación en la puerta de asociaciones de vecinos de municipios en los que se están planificando plantas de biometanización para tratar todos estos residuos orgánicos. O sea, el impacto social de estos proyectos es muy grande y el rechazo es muy grande. Entonces, las depuradoras, pues para bien o para mal, ya están ahí, ya están hechas. Tenemos digestores que se pueden seguir, que tienen capacidad de tratar más residuos. Bueno, pues aprovechémoslos. ¿Qué han hecho en Surchurriana para conseguir este 130? Pues tampoco es que hayan implementado unas tecnologías. O sea, aquí la cosa no va de tecnología, sino de la receta de la abuela. Consumir menos, analizar con detalle cada punto de consumo de la planta y generar todo lo posible. ¿Qué han hecho? Cambiar los difusores, por supuesto automatizar y el control avanzado de la aireación. Con este control les permitió parar una de las líneas del biológico, con lo cual no penalizaban la calidad, pero conseguían consumir mucho menos con una línea menos. Calorifugaron los digestores, duplicaron para no tener pérdidas de carga todas las tuberías de biogás, para no tener pérdidas por sobrepresiones. O sea, lo estáis viendo, o sea, aquí el reto no es tecnológico, es poner el foco en la eficiencia y en la generación. No sé, más cosas que hicieron, pues aumentar la frecuencia de limpieza de los apagallamas, utilizar unos tornillos de Arquímedes prioritariamente respecto a otros porque habían visto que eran los que menos consumían, apagaban los trafos cuando estaban funcionando. Bueno, es poner el foco en esa eficiencia. Aplica a todos los tamaños de plantas. Esta que os hablaba, Surchurriana, es una depuradora muy convencional, pero para depuradoras pequeñas, las soluciones basadas en la naturaleza, claro, aquí no voy a hablar mucho de esto porque Canarias sois súper pioneros y aquí todos sabréis mucho más de este tipo de soluciones que yo, pero son válidas, funcionan, nos dan la calidad. En instalaciones pequeñas las tenemos que considerar. Bueno, de emisiones yo creo que ya hemos hablado y con los 5 minutillos que decíais que quedaban no creo que merezca la pena. Bueno, las emisiones de metano, también nosotros hacemos campañas de medición para identificar fugas, porque si no nuestras emisiones de metano prácticamente es que no son, o son por las fugas o no son las de nitroso las importantes. Controles avanzados de deshidratación, bueno, por eficiencia en el consumo de polímeros, por controlar más la sequedad y mejorar la sequedad del fango. Bueno, es un control avanzado más en otra de las fases de los procesos críticos de la depuradora después del biológico, claro que sí, por supuesto. Y luego otro punto importante en el eje ecofactorías que hemos visto, valoración de, bueno, recursos residuos llamaríamos. Claro, aquí el tema principal son los lodos y aprovechar sus nutrientes, pero también reducir su volumen. Bueno, en Canarias además estáis avanzando mucho en los secados solares y es una estrategia muy interesante. Depende de para qué se vaya a utilizar el residuo. Y además los secadores solares que se suelen asociar a instalaciones muy pequeñas no tienen por qué serlo. O sea, hay un secado térmico en Alemania que seca 170.000 toneladas al año de lodos. O sea que los secados solares se han demostrado útiles, claro, necesitas una superficie muy considerable, pero se han demostrado útiles, igual que para menores escalas, los rizocompostajes, que también disminuyen la cantidad de fangos producido. Y luego hay otras soluciones a pequeña escala que nosotros estamos pilotando porque vemos muy necesarias, que vamos a pilotar y vamos a empezar a pilotar este año, son compostajes a pequeña escala. Cuando el fango se puede utilizar en agricultura, estas soluciones implementadas, o sea, en Copero, en Sevilla, os comento, es una mega instalación de compostaje que va a tratar como 80.000 toneladas, va a compostar como 80.000 toneladas, pero a pequeña escala en una depuradora para posibilitar que sus lodos vayan a campo. Hay sistemas que cada vez se están desarrollando más porque el mercado lo demanda, que reducen un montón el volumen de fangos. Esta en concreto que os pongo, que es la que queremos pilotar, no necesita estructurante, que es crítico en el mercado conseguirlo, cada vez lo está siendo más, entonces no necesita estructurante y parece que está dando buenos resultados. Entonces esto te permite reducir la cantidad de fango, estabilizarlo, estocarlo en la planta para cuando el mercado
te permite sacarlo. Esta es otra estrategia. Esta es de reducción y de adaptación al uso, digamos, para fangos. Y en el caso de desbastes, que es el residuo más difícilmente hasta ahora que se pensaba valorizable de las depuradoras, lo que estamos haciendo, y de hecho en la estrategia de Coopero está incluido, vamos a valorizar los desbastes en una línea de CDR mezclado con rechazos de una planta de reciclaje de plástico. Entonces, hemos comprobado, hemos hecho varios pilotos de prensas en diferentes depuradoras. Al bajar el nivel de humedad, este residuo, que es principalmente toallitas, hojas, tiene PCI suficiente que justifica su valorización energética. Entonces, veremos qué tratamientos, aquí lo que hay que ver es la escala, si interesa implementar estos tratamientos en las depuradoras o bien siempre va a haber que tener digamos, una planta intermedia en la que preparar este CDR para llevarlo. Principalmente su destino actual son cementeras, ¿vale? Y está yendo a día de hoy ya de varias depuradoras los residuos prensados, en vez de a vertedero, a valorización energética. Y luego las arenas, que es el otro residuo de las plantas. Estas soluciones nosotros ya las tenemos implementadas en varias depuradoras. Cuando son sin lavado, se derivan a fábricas de materiales de construcción. Y aquí es más importante todavía que en el resto, la barrera no es tecnológica, o sea, aquí lo he puesto, es más proactividad. O sea, nosotros para conseguir estas soluciones no hemos tenido que implantar tecnologías ni hacer pilotajes en las depuradoras. Ha sido simplemente buscar en el entorno de la depuradora quién podía utilizar esas arenas y a quién le podían venir bien. Y en el caso de los materiales de construcción, lo que hemos ido es exactamente a buscar a las fábricas, ayudarles a tramitar sus autorizaciones para que pudieran utilizar estos materiales. Y les viene bien, o sea, de hecho es que ni nos cobran. O dicen, bueno, no, es una poca cantidad, yo la puedo mezclar con mi masa, no hace falta con mi masa de áridos que compro, como lo meto en un horno, no necesito que tú le hayas eliminado previamente la materia orgánica, y es que ni nos cobran por tratar las arenas. Esa parte ellos de material no la compran de árido, hemos hecho ensayos de emisiones en la atmósfera de metales y tal, pero bueno, un poco para darle, digamos, robustez a la solución. Y ya está, y eso se hizo proactivamente nosotros, les ayudamos a conseguirlo y ahí está la solución ya para siempre. Solo hay que tener una fábrica cerca y empeñarse en conseguirlo. Y luego otra de las soluciones es con lavadores de arena, que ya empezamos a tener en algunas plantas, utilizarlo en principio para nuestros rellenos de zanjas. Pero vamos, esto por ejemplo en Sevilla se está haciendo, en Orense se está haciendo. Esto es una solución que se hacen luego pruebas de calidad de materiales y de compactación y en principio estos áridos funcionan. Y yo ya no sé ni cuánto, pues de agua regenerada nos la dejamos para otro día, ¿vale? Es otro de los ejes clave, pero aquí también sabéis mucho de agua regenerada, o sea que no os tengo. Simplemente este caso de, aunque es una depuradora muy grande, la depuradora del Prat de Barcelona, pero lo más importante de aquí es y que nos favorece la aplicación del nuevo Real Decreto, es los diferentes usos del agua para los que está preparada la depuradora. Es decir, esta depuradora hace agua a la carta. Según la demanda de su entorno y la necesidad de su entorno, tiene pozos para evitar la intrusión salina, tiene, por supuesto, uso industrial, uso urbano para riego y tiene un uso de agua prepotable, ¿vale? El Real Decreto prohíbe, por supuesto, el uso de agua regenerada para consumo humano. Pero aquí lo que han hecho con una ósmosis, bombean el agua 15 kilómetros arriba del río Llobregat, 15 kilómetros arriba de la punto de captación de la potabilizadora. Entonces, el caudal que vierte esta planta es el 40% del agua que trata, pero son 52 millones de metros cúbicos. O sea, esta planta ahora mismo está mejorando la calidad del río Llobregat, que es malísima. Entonces, bueno, esto es un uso posible y está paliando la situación de sequía, que ya no sale en el periódico, pero sigue existiendo, de sequía crítica que hay en esta zona. Agua regenerada, bueno, y esto ya así un poco más como anécdota, o sea, bueno, estos son dos proyectos que llevamos entre manos,
en el análisis de otros productos de valor que podemos aportar a las sociedades de las depuradoras. Uno de ellos, muy claro, muy clave, porque es el ciclo de nutrientes, son los abonos. Hay varias soluciones para obtener diferentes tipos de abono y aquí la barrera, más que tecnológica, vuelve a ser el uso de estos materiales, como la cadena de valor después de la generación de estos productos en las plantas. Uno muy clave es la estruvita. De hecho, me iba a traer un bote de esto, pero me ha dado miedo que me lo quitaran en el avión, porque como es fósforo y tal, digo, lo mismo es explosivo y no me dejan pasarlo, yo qué sé. Pero bueno, ahora mismo una depuradora en Madrid está generando una tonelada de estruvita al día, que se vende en el mercado a 1.000 euros por la concentración en fósforo que tiene. ¿Aquí en Canarias tenéis problemas de precipitación incontrolada de fósforo? No. Y luego otro proyecto que llevamos a cabo es en las digestiones, cortar el proceso de metanización antes y conseguir ácidos grasos volátiles que tienen diferentes demandas en el mercado. Para producir combustibles es uno de ellos y otro es para producir limpiadores. Entonces aquí luego se le añaden tensioactivos y funcionan. Lo que no han conseguido muy bien es lo del olor. Ahí tienen que trabajar con el aroma pino, pero de momento como limpiador funciona. Entonces, bueno, las depuradoras se tienen que caminar a esto. Y por mi parte creo que es todo. Muchas gracias.